Manuel. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues el periódico El Universal, Ciro, está destacando en primera plana este anuncio, por lo pronto es un anuncio, y del cual tú ya dabas cuenta anoche en la televisión, esta propuesta de Morena, diputados de Morena, de ir en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, ministro de la Corte, que discutió esta semana este asunto de la ley de la industria eléctrica y que declara inconstitucional, ampara a 6 empresas, por lo pronto a 6 empresas generadoras de energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque es preponderante en la ley que modifica este Congreso para que la Comisión Federal de Electricidad pueda participar primero que cualquier otra empresa. 6 empresas se amparan y finalmente esta sala de la Corte, en una proporción de 4 de 5 ministros, pues vota en favor de este amparo. Alberto Pérez Dayán, bueno, pues entonces tiene calidad de presidente, por supuesto, de presidente de esa sala, y por reglamento de la ley orgánica del Poder Judicial le permite ser voto de calidad, y por eso la votación termina 3-2. Eso es todo. Dice entonces la nota de Yalina Ruiz del Universal: el grupo de Morena en la Cámara de Diputados anunció que va a presentar un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán al considerar que se extralimitó en sus funciones al emitir un voto de calidad como presidente de la segunda sala para echar abajo la reforma eléctrica que impulsó López Obrador. Morena y sus aliados pues anunciaron que van a dar celeridad a la reforma del Poder Judicial, esta cosa ya de enero, ¿no? Pero la nota central suponemos que es una bravuconada de Morena, nada más. Yo pensaría, Ciro, que es un asunto nada más así, escandaloso, ¿no? Pensaría que estamos indignados por lo que pasó con la reforma eléctrica, y el culpable ahora no es la ministra Norma Piña, no es como en otras ocasiones el ministro Lainez, ahora es el ministro Alberto Pérez Dayán. Cuando uno revisa, y ahora vamos a pedir a especialistas que nos ayuden, pero cuando uno revisa la ley, el artículo 56 de la ley de amparo, se establece con claridad que en casos como este, caso que se dio en la segunda sala de la Corte, en caso de que uno de los ministros se excuse, pues entonces el voto de calidad recae, y explica por qué, en uno de ellos. Claro. En este caso, el presidente, en este caso, es el ministro Pérez Dayán, no en el presidente de la Corte, en el presidente de esa sala, que es el ministro Pérez Dayán. Uno de los ministros, el ministro Lainez, se excusó de no participar en esa votación, y ahora voy a leer cuál sería la razón de esa excusa. Lo trae hoy el periódico Reforma, y entonces la votación quedó empatada, 2-2. ¿Cómo se dirime? Con el voto de calidad. ¿De quién? Del presidente de esa sala. ¿Quién es? El ministro Alberto Pérez Dayán. ¿Quién lo establece así? El artículo 56 de la ley de amparo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No debería. Y por eso dice Morena que va a llevar a juicio político a un ministro de la Corte. Además tendrían los votos para lograr. Sí. Pues sí, tendrían los votos para conseguirlo. Y si eso es así, pues eso sí sería golpismo. Pues no sería, porque finalmente se aplicaría con un recurso legal la votación en Cámara de Diputados. Pues que le sigan, que lleven a juicio político a los otros 7, 8 ministros, y asunto terminado. Con eso ya no necesitan plan C, ya no necesitan nada. Pues no, y entonces después no nos preguntemos si efectivamente con el debilitamiento del Poder Judicial estamos yéndonos a otro sistema democrático, sino que no es el que tenemos, supuestamente. Bueno. Que no se enojen luego, Bueno, dice Reforma, ahora sí que la Secretaría de Energía provocó un cortocircuito en su intento por chicanear a la Suprema Corte, que terminó electrocutando la reforma eléctrica de la 4T. Hoy el gobierno federal se está quejando porque en la segunda sala tumbaron dicha reforma, luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán aplicó su voto de calidad para romper el empate en la votación. Pero esto ocurrió precisamente porque la Secretaría de Energía impugnó la participación del ministro Javier Lainez, lo que obligó al desempate. Viene la revancha. Morena ya advirtió que llevará a juicio político a Pérez Dayán. De consumarlo, sería un acto sin precedente y que ahondará una pugna
que no debería darse de esa manera entre los poderes de la nación. A ver, yo aquí hablaría cuál pugna, qué hizo en este caso la Suprema Corte de Justicia para decir que entró en una pugna con el Poder Ejecutivo. ¿Qué hizo? Revisar una ley, finalmente sea una reforma, sea lo que sea, es una ley. Revisarla, discutirla y votarla. ¿Dónde está la pugna de la Suprema Corte? La Suprema Corte trabajó y ejecutó. La pugna comenzó de inmediato con el discurso del presidente López Obrador, de Claudia Sheinbaum. Ayer se subió a esto Dan Augusto López, los legisladores de Morena. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos. Para ellos no existe la palabra derrota. Ellos lo que hacen es un dictado del pueblo, todo lo hacen por el pueblo, no puede haber error. Entonces, si alguien se opone, es por corrupción. Y como decían ayer, extralimitándose en sus funciones. ¿En qué se extralimitó el ministro Pérez Dayán? Y como hay que ponerle nombre a este fracaso de Morena y del gobierno, entonces el nombre es Alberto Pérez Dayán. ¿Qué hay que hacer con él? Destruirlo. Claro. Llevarlo a juicio político, sacarlo de la Suprema Corte. No sé si Morena se vaya a atrever a hacer esto en este momento. Pues lo debe estar calculando en función de qué tantos réditos electorales, ¿no? puedan obtener. Claro, siempre diciendo que lo que están defendiendo es al pueblo y a la soberanía y demás. Y aquí la pregunta esencial es, esta legislatura, la legislatura de los que no pueden tocar una coma, de los que se han callado, de los que han obedecido ciegamente, ¿legisla bien? ¿Técnicamente hace bien su trabajo? Al parecer no. Y eso ha llevado a que la Suprema Corte en repetidas ocasiones les tire leyes. Pero eso no se discute. Si le tiran esas leyes no es porque legislaron mal, es porque antes que nada son corruptos, responden a intereses siniestros y están actuando contra el gobierno, y al hacerlo están actuando contra el pueblo y están actuando contra México. Bueno, así empezó este gobierno desde el primer día y por lo visto así va a acabar. El ministro Pérez Dayán guardó silencio. Ayer la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado muy claro explicando esto del artículo 56 de la Ley de Amparo. No debería haber discusión. No. Pero, ¿cuándo se han necesitado razones para ir a una discusión política de este tipo? Entonces, al grito de que el ministro corrupto, vendido, vendepatrias, servidor de los intereses privados, papán, se extralimitó en sus funciones, es decir, votó 2 veces, votó uno como integrante de la sala y otro, su voto pues sí, tuvo el empate. Sí. Tuvo el carácter de voto de calidad, porque así lo marca la ley. Entonces dice Morena que se extralimitó y por lo mismo hay que llevarlo a juicio político, y juicio político en buen romance quiere decir sacarlo de la Suprema Corte de Justicia. Pues sí. Y obviamente, pues ya para que los antecedentes, en su momento la ministra Yasmín Esquivel, en su caso presidenta, en ese momento de una de las salas, pues también rompió un empate con su voto de calidad, pero eso no importa, sino porque hoy la propia ministra dijo, no, ¿cómo? No me gusta. Lo que yo hice y lo que yo ejercí con base en el reglamento, en la Ley de Amparo, hoy no me gusta. Yo lo hice, no lo dice ella pues, pero esto fue en junio del año 22, junio del 22, no es hace 50 años, es junio del 22. Ahí sí se valió. Hoy no se vale. Bueno. Pero no es politiquería, ¿sí? No, eso no es politiquería, eso es un intento de apropiación de un poder. De un poder de la Federación, luego del dicen, poder del Poder Judicial. Están en esa batalla y quizá la votación de, ¿cuándo fue? Del miércoles. Del miércoles, sí. Les digo, pero pues si hay otra vía. Este es el plan J, el plan JP. Juicio político. Pues juicio político. Pues vamos a llevarlo a juicio político y tumbamos a uno y metemos a otro. Ya vimos que es bien fácil. Presentamos una terna con quien sea
Y se acabó. Para que la rechacen o no. Si la aprueban, pues va a ser nuestro ese voto incondicional, como vemos que serán los votos de Lenia Batres, pase lo que pase. Y si pierde, pues evidentemente nunca pierden. Dirán misa, pero cuando les ordenen a ellas tres, a las tres ministras, votar en el sentido que quiere el presidente, votarán. Lo van a hacer. Les falta uno y con uno tienen la corte. Así sea, para inmovilizarla. Echarán a andar el plan JP. Ya era el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, el plan E. El JP. Y ahora es el JP, el plan juicio político.